técnico pudiera reaccionar, aparentemente reaccionar. O sea, A ver, San Luis termino. un cambio al 37. A eso voy. La doble contención y chao. Y se acabó Saca a todo el Nájera, problema. mete a Macías, cambio, cerró empiezan todo, a contener a Guadalajara, Y ahí- empiezan a tener más del equipo. ¿Y cuándo viene el primer cambio? Viene el primer cambio al minuto 60. Y el cambio es de Cowell. Es decir, entre que termine el primer tiempo y el arranque del segundo, pasaron 23 minutos para que reaccionaran y ya les habían metido 2 goles. Sí. 2 goles. Terrible. El hubiera no existe. Chivas tuvo esas posesiones antes del cambio, pero no supieron capitalizar porque parecía que traían flojera, y estoy de acuerdo contigo, no hay intensidad. Hoy en la mañana me dicen, John, el vestidor es un desastre, y te das cuenta de viendo esas imágenes. Pues, Tiene sentido. Dices aquí. Que fue lo que hablamos ayer de Pumas. Se Pero ve, no se ve happy, en la ¿no? actitud de los jugadores de Pumas lo mismo que en los de Chivas, que no Y más corren, no hay tendida todavía la cámara intensidad. en los de Pumas. ¿A quién que cayó los de Chicharito, Chivas. hermana? ¿Cómo lo Tú calificas? sabes que me parece curioso porque, digo, asumiría que él le están tirando, que se hay que retirarlo, no sé qué, pero su equipo va perdiendo. O sea, ¿quién callas cuando el equipo está abajo? Eso es lo que yo no entiendo de la actitud en el momento del juego. Se lo he hecho el cuerpo. El viejón Es que no tiene sentido. El viejón tiene una hipótesis que no comparto. ¿Cuál? Pero la quieres presentar. Sí, porque pues por él es cierto. parte de este programa. Muy picantes. Pero, bueno, a ver, dime. A ver, ahí va la del Chicharito. Vean cómo va a callar. Entra. Que gana muy bien en velocidad. Hay que A ver, ¿a quién calla? Según el viejón dice que Chicharito es, miren, yo calladito metí el gol y se refería al cuerpo técnico. puede ser. La puedo creer, ¿eh? Sería justificable. Pero ¿No la crees? ¿Por qué? Yo no, porque sería como que interpretar demasiado. Todas las Bueno, mentadas a ver, que- pero- podemos- Es pero con la que- interpretativo. Ahora, Con la teoría de que el vestidor está roto, podría ser un mensaje Ahora, al técnico de no me pones, no tengo minutos. pero podemos llevarla, estoy, chao. podemos llevarla a varias aristas. Uno, que dicen que la gente, y según reporte de César Caballero, le empezó a gritar viejo, 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 y a la gente del estadio. Otra, a la gente que lo ha criticado, afición de Chivas y de otros equipos, y sector de la prensa. Otra también que digan, miren, yo en lo individual ya metí mi gol, me llevó 326 días para volver a meter un gol en la liga, aunque colectivamente el equipo no funcione. Y como dice Caro, hazlo cuando si empatas un partido, si lo ganas, pero no cuando no te sirve de nada ese gol. Mira, yo creo que queda muy claro que Tengo un mensaje. las redes sociales de Chicharito pues provocan mucho. Para mí estuvo exagerada y Gana, demás esa... y es el reflejo de lo que está viviendo internamente Javier, que fue leyenda, le puedes decir leyenda. Bueno, viviente, es porque lo es- leyendo no se quita. Sí, sí. Llegó a un nivel muy alto y hoy su frustración es de que lo critiquen. Y si el ego no lo sabes manejar, te sientes que el mundo está en contra de ¿Estás ti. escuchando, Álvaro? Y Se eso te, es se te- todo. se te viene diciendo. No lo has Se matado, viene diciendo. no lo has matado, ya te establecí los términos. El gol de mi hermana, ese es gigantesco. Aparte, como reportero hemos aprendido que tú puedes ver a alguien ante una cámara, el grupo, estamos unidos, yo vengo aquí, a los jóvenes les enseño, Abracito. y apagas la camarita y allá adentro, imagínense Totalmente. lo que habrá pasado con Marchesín Fíjate. y Gabo, Sí, 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 ¿no? totalmente. Tengo un mensaje. Ponme a cuadro un momento. Tengo un mensaje. Jared Borghetti. Tú ayer que nos criticaste cuando te dijimos que Atlético de San Luis, y te lo dijimos con argumentos, y nos dijiste con descalificaciones, como es tu costumbre. Tú que dices públicamente que no ves los partidos. Nos tachaste de ignorantes del fútbol, ignorantes de cancha. No te metas con Jared, que es mi ignorantes. brother, ¿eh? Y tú eres más mío. ¿Quién es más tu brother? Soy la antigüedad. Te la sacó bien, ¿eh? Te la sacó bien. Por cierto, me acordé, ¿no veías piedras de niño? Sí. ¿Pebbles? No. Pebbles, ya. No sé por A qué. ver, Le vamos a regalar un huesito aquí. Jared Borghetti, ¿dónde estás? Tú que nos decías, es que ustedes no saben de fútbol. ¿Te escondiste hoy? No. ¿Te escondiste? Pero no nos dijo que sabíamos de fútbol, nos dijo. No, sí le dijo, sí le Ustedes dijo. que no jugaron fútbol No, que no profesional. saben. Si les Dijo que no sabe. Sí, Sí, les dijo. para mí, ¿cómo son? Sí. Y Ah, mira, ahora sí, ahora sí me crees porque te conviene. Ay, no, mira, qué feo, qué feo. Claro. Entonces, Jared, Marito es como pronósticos deportivos. Sí, ¿A sí, quién sí. le vas? Local, visitante y empate. Ahora va money line va la ahora. oportunidad. Jared, ¿dónde está Jared? Deberían llamarlo producción porque creo que se le fue ya la luz en casa, que ya ni siquiera va a tener ni internet, ni celular, ni nada. Él pronosticó que Chivas iba a ganar. Yo también. Pero mi argumento fue, yo sentía que por
pasajes de lo que le vimos con Toluca, este equipo venía como levantándose, pero obviamente ayer se comprobó que es un espejismo eso. Y se están levantando, pero de la cama. A ver, Lo creo, el ¿no? argumento que nosotros dimos es... Levantando contra Oscar García. El funcionamiento de San Luis no está totalmente acorde a su posición en la tabla, que era último. Ujú. Ha cometido muchos errores puntuales que le costaron muchos puntos. Pero si el torneo pasado estuvo en liguilla y Chivas no, contando básicamente con el mismo plantel, podíamos ver que Chivas, que no juega nada, que San Luis le podía sacar el partido. Pero también sumemos que nunca le hubieras echado porras a Chivas. Eso es interpretativo, su señoría. También. Señores del Eso es jurado, siguiendo la tendencia, ¿no? Siguiendo la Exacto, tendencia. el fiscal dice que No, yo pero digo que no. es decir, también. O sea, hay que unir los puntitos y llegar. Exacto. Hay que ser... Estás siguiendo el caminito que te conviene. Bueno, No, pero es que el tema pasaba. Chivas es uno de los peores visitantes, si no es que el peor. No ha ganado ningún partido. Sí, pero, en el entendiendo- Astras no ha ganado tampoco. tenemos a 39. Entendiendo que Atlético de San Luis No había ganado no ninguno es el todavía. mismo, pero le das el beneficio de la duda de que el torneo pasado iba a recuperar en algún momento el paso en casa. Ese cambio en la media cancha. Sí, sí, sí. Ya Y lo habla- peor es que el Entró cuerpo Macías técnico, y cambió. el cuerpo técnico no pudo, no supo reaccionar. Ponme a 39, si eres tan amable. Esto fue lo que dijo Jared Borghetti. Una versión un poquito más light. Controla la versión más light la producción. Escucha usted. ¿Recuperas a memoria futbolística? No, pues Pero así digo, vamos también a muchos no, no, partidos no, y no. muchos equipos, No, ¿no? Es pero decir, espérame. si recuerda un poco pero cómo espérame. jugaba antes, Bueno, pero- si juega Pero como son jugaba unos meses antes. atrás. Espérame. Por eso, pero cada partido es Chivas viene diferente. jugando el carajo Pero torneos. esa Partido es diferente. Pero esa memoria No tienes que tampoco futbolística, quedarte con eso. esa memoria futbolística la tuvo, fue mejor, más allá que el resultado no se dio, contra León. En el último partido con Porto San Luis, dices, no está tan lejos Exacto. y la puede tener esta noche contra un equipo que no creamos que tampoco es la gran Estás siendo Dionisio, muy pero- optimista, pero entonces Chivas- estás apelando No, pero- a que el recuerdo futbolístico, Bueno, pero hace una semana. la realidad 15 días lo futbolística tuvo. es otra cosa. Y Hace además, 15 días lo tuvo. a ¿Y Chivas qué fútbol tiene? y a Mejor Chivas mejor que San Luis. No, ¿Y a lo que Chivas? tiene es mejores resultados, entre comillas. no le- Y no me dejan hablar, además. Me voy, me retiro. Ya revisando el programa, Permiso. me doy cuenta. Bueno, pero fíjense lo que son las cosas. Tenemos A36. El sentido, ya no es sentido, ¿no? Ya es el contentillo Marín. Anotó. Se van de Chivas y funcionan. Se largan del Guadalajara y les empieza a ir bien. 4 goles en 5 partidos. 4 goles en 5 Y partidos. te tengo una para que averigües. Como dices, ve y averigua. En los primeros días de marzo, FIFA va a decir si sí juegan los dos equipos, Pachuca y León, en el Mundial de O Clubes. sea, todavía no está definido, aparentemente. Realmente nadie ha salido a confirmarnos. Bueno, aunque Ni a Alajuelense desmentir, ¿no? metió Nosotros nos quedamos. que una Jesús queja, ¿no? Al TAS. mencionó en el sorteo que en diciembre o enero FIFA les avisará. Como dices tú, pregúntale a tus amigos si ya les dijeron. Me encanta Johnny. Tengo 21 años de trabajar con él. Y por eso te Y dio. el Ronda le vale más. Por eso te dio. I love you, man. Pero Por va eso en te base dio la a derecha. derecha hablando del Sí, Pachuca. sí, eso es cierto. Por Eso eso es te cierto. dio la derecha Venimos sobre a Jared. apoyar, Sí, ¿no? sí, cierto. Y la última vez que vi un rundown, hizo un avión de esos. Que... Tú te vas a hablar, si cuando te ponen otra cosa hablas del América. Averigua lo que te Sí, pedí, va a ¿eh? hablar, ¿no? Averigua lo que te pedí. Tuve buena escuela. Ok. Se va por todos lados. Ojalá, Ok. yo soy los que ojalá sí juegue Pachuca y León porque se lo A ganaron. ver. Pero la información que tengo es que en ¿Cómo? principios de marzo falta la reconfirmación que no la han Yo dado, tengo- ¿no? yo Y sería espectacular por el momento de León también. Yo tengo la hipótesis, o mi argumento está basado en una hipótesis, pero pues les pregunto a ustedes. ¿Por qué se van de Chivas sin funciona? Se fue Marco Fabián de Chivas a Cruz Azul, metió 7 goles, fue al Mundial y fue a Europa. Se fue JJ Macías a León, metió 19 goles en un año. Regresó Alexis Vega, regresó a ser Ernesto Vega en Toluca y hoy tiene 9 goles asistencias. O sea, esa contribución de 9 goles asistencias. El jugador no está La preparado para asimilar ¿Qué? lo que es vivir y las responsabilidades en Guadalajara. Yo creo que ¿Por qué? dos cosas. ¿Qué? Ahí te va dos cosas. Puerto sin mar. Una, hay equipos que pesa la playera y la de Chivas pesa. no, Llegar a Guadalajara. Ay, John, pero no puede ser el común denominador de los jugadores que van a Guadalajara. Get out of here. Gracias a Dios No, preguntaron. eso y yo dejémoselo. contesto. Y la otra, Eso se lo la dejo. otra,
Yo creo que Alexis Vega vive más tranquilo en Metepec. Ernesto Vega, ¿eh? Vive más tranquilo en Metepec que en Guadalajara. Eso se lo puedo escuchar a los aficionados de Chivas, que es el único argumento que de pronto ponen. Es que acá pesa la camisa. No, yo cuando se vuelve el común denominador, como ha dicho Caro, yo voy simple y sencillamente por quienes están rodeados. Pese que haya planteles que de pronto queden por debajo de Chivas en la tabla general. Quieras o no, hay jugadores extranjeros que pueden ser mejor que lo que tiene Chivas de mexicanos y terminan arropando a ese otro jugador que llega. A ver, el plantel que tiene Toluca, no me digas que no arropa perfectamente a cualquiera de los que llega, entre ellos Alexis Vega. Ernesto Vega. Pero el caso de Alexis Vega, vivir Ernesto. en Metepec le ha hecho mucho bien que vivir en Guadalajara. Pero te digo, ahí entra la mano de la directiva, porque en Chivas todos los torneos parecen un reality. Todos los torneos pasa algo. Claro. Hay un cohete, hay una cosa, hay una foto que no debieron subir, hay una fiesta que una broma de unos cohetes en la sala de prensa. O sea, una broma. Y al final que hay un jugador patrocinando una casa de apuestas, una cosa, un grupo de apuestas de un tipster. O sea, siempre pasan cosas que se meten debajo del tapete y no hay una reacción. Entonces es como una displicencia de que voy a Chivas, pues tampoco me van a regañar nunca, ¿no? Entonces, porque, a ver, por eso mi argumento es que traen ahorita, porque tienen mejores compañeros, mejor fútbol, incluyendo en Puebla, porque cuentan con elementos extranjeros que juegan distinto y porque por sí mismos, como una vez dijo John Christopher, Chivas no tiene a los mejores mexicanos. Eso es. No tiene a los mejores. Hijo, ¿te acuerdas cuando iban ganándole a Tigres? Yo te iba a ir del país un mes. Pero el hubiera no existe. Ya había comprado su pero el hubiera no existe, ¿no? Sí, el buen fin. Aunque friega, pero decir que... 28 de mayo. Obviamente que ese hándicap cada vez va a pesar más. El delantero debe ser el titular de Chivas contra Pumas, Alan Pulido, Chicharito u otro que participe. Tiene que ser los dos. Sí. Para todos en Sports Center con información del equipo de las Chivas, y es que por ahora el profe Oscar García Junyent continúa hospitalizado después de que ayer presentara fiebre y gastroenteritis, lo que le impidió poder dirigir el partido contra el Atlético de San Luis. No ha hecho el viaje con las Chivas este día a la capital del país. Sin embargo, dependerá de su evolución el determinar si puede o no alcanzar al equipo, por lo que su dirección del duelo ante Pumas todavía continúa en duda. La mala noticia también para el rebaño es que Eric Gutiérrez Galaviz no estará disponible en el duelo de este fin de semana, luego de que le dieran su quinta tarjeta amarilla ante el equipo potosino, con lo que corta su racha de minutos totales. Él había disputado todos los minutos hasta el día de ayer. Bueno, ante Pumas no podrá por suspensión y cortará justo esa racha que tenía. La buena noticia es que Miguel Tapias ya estará incorporado para este compromiso luego de haber pagado su suspensión precisamente en el duelo pasado. Se espera que el equipo de Chivas regrese a la ciudad de Guadalajara hasta el próximo día domingo, después de haber enfrentado a la escuadra de los Pumas. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. José Ramón con nosotros en Sports Center. Bienvenido, José Ramón. Perdón, Tirado. ¿Cómo saludarte? Bien, gracias. Gracias, José Ramón. Preguntarte, ¿cómo es que Chivas es bipolar en un mismo partido? Tiene un buen primer tiempo y después se cae por completo rumbo a la segunda mitad. Es difícil de explicarlo. Yo estuve viendo el partido, pensé que Chivas ganaría porque había dominado el primer tiempo. Sí. Merecía meter un gol, no lo metió. Lo tuvo en posibilidad de este chico que juega muy bien, por cierto, Camberos, pero la voló cuando era más fácil bajarla, tirar, pero en fin, y me parece que la gastroenteritis del técnico es una bilis seria que tiene internamente más que gastroenteritis, que no sabe qué hacer con el equipo de Guadalajara. El Guadalajara jugó muy bien el primer tiempo y el segundo tiempo San Luis le clavó 2 goles muy rápido y lo mató. ¿Por dónde pasan ya con una muestra concluyente que es pues 2/3 del torneo prácticamente, José Ramón, los principales problemas de Chivas? Por personal, por estructura, por orden, en cómo categorizamos los problemas de Guadalajara. Yo creo que son personal primero, después la estructura del equipo, no la estructura desde arriba, la estructura del equipo, el técnico que no ha encontrado su equipo ideal, Cierto. Cuando parecía que lo encontraba y que estaba mejor, que jugó muy bien frente a Toluca, que le quitaron un gol que era legítimo, pero Chivas de repente se vuelve bipolar, juega bien, juega mal, juega mal, juega bien.
y ahora viene un partido difícil contra Sí, Pumas. contra Pumas, que duelo de atraviesa un Dios. momento muy difícil, Sí. muy complicado, y es un partido que, como dijera Piqué, en forma un poco estúpida. Sí. El 0-0 no cuenta, no hay que pagar boleto. Sí. ¿Qué diagnosticas alrededor de Javier Hernández? Mete un gol el día de ayer. ¿Crees que esto lo pueda conectar con una Bueno, buena racha? él metió su gol, un muy buen gol, por cierto. Se mueve muy bien, como lo hacía en el Bayer Leverkusen. Anuncia que le pasen la pelota, sale de fuera de juego muy bien, anota, demuestra que está físicamente recuperado, pero el hacer así no era al público, eso era a la directiva, al entrenador. Yo así ¿Es tu teoría? Así o lo es- siento. Ok. Así lo siento. Era para el entrenador, no para los que lo No abucheaban. más críticas, no más... No más críticas, merezco estar en la lista de los primeros, merezco estar listo para entrar, porque él tiene un pique con Pulido. Pero yo creo que Chicharito, si encontrara la forma de jugar y los jugadores de Guadalajara intentan penetrar como lo hace Chicharito, podría, no digo que meta 10 goles, 3, 4 goles más, que le darían puntos al Guadalajara. Sí, que pudiera marcar una diferencia. Este partido contra Pumas, ya nos explicaba Jesús Bernal, no va a estar Gutiérrez, otra baja sensible para el equipo. Sí, por tarjetas. Es lento Gutiérrez, pero es un jugador importante. El problema de Guadalajara está atrás, donde Rey, Sepúlveda y Castillo no han podido. A Castillo, este chico Vitiño, le puso un baile No, feo. terrible, terrible, terrible. Y después, si Mozo se va y no regresa a tiempo, tienes la lateral toda para ti. Y Chivas la pudo aprovechar. ¿En qué banquillo hay más drama? ¿En el de Pumas o en el de Chivas, José Ramón? El de Pumas, porque acaban de correr al técnico. Pero acá hay lo que decías, una gastroenteritis que a lo mejor está combinada con... Una gastroenteritis que está combinada con agua contaminada, como los tenistas. Y yo creo que Chivas Pumas no van a llenar el Estadio Olímpico cuando siempre lo llenaban. Están a la baja los dos. Y hay que ver Pumas por dónde va a encaminar su paso. Si va por un canterano como director técnico o va por alguien de más peso. ¿Quién sale más rápido de esta crisis? Si es que alguno de los dos va a salir. Yo creo que Chivas. ¿Sí? Sí. A Puma le va a costar trabajo porque trae una gran cantidad de lesionados que yo creo que también le hicieron la cama. Alema. Entre ellos extranjeros. Ah, caray. Los dos centrales desaparecieron. Vámonos. ¿Qué problemas tiene ahí en la central? Y la central era clave para Pumas. Sí. Esa central la manejó Mohamed muy bien y Lema al principio. Hoy Lema no pudo. Un partido con mucho morbo. El de... Partido con morbo del malo. Sí, del malo, sí. Gastroenteritis. No sé si hay del bueno. Gastroenteritis. Sí, fíjate, gastroenteritis. Gracias, crónica. Fer. Gracias, José Ramón, por pasar acá en Gracias. Sports Center. José Ramón Fernández con el análisis de qué esperar de Pumas ante Chivas. Duelo de urgidos. De estar con ustedes, excelente tarde. El equipo de Universidad Nacional continúa en la búsqueda de director técnico para lo que resta de este torneo Clausura 2025 y para los compromisos que tendrá el equipo universitario en la CONCACAF Champions Cup. Hay que mencionar que por ahora se mantiene al frente de este equipo Raúl Alpizar, quien ha dirigido los entrenamientos y quien también se perfila a aparecer en el banquillo el próximo sábado en ese partido ante las Chivas del Guadalajara. Continúan las reuniones de la directiva con algunas opciones, con candidatos a ocupar el cargo que recientemente dejó vacante Gustavo Lema. Por ahora continúan siendo opciones importantes el caso de Jaime Lozano y de Efraín Juárez. Sin embargo, en las últimas horas a esta baraja de candidatos se ha sumado Juan Reynoso, pero continúan analizando cada uno de los proyectos y por ahora no hay una decisión concreta de quién va a ocupar la dirección técnica de este conjunto de El Pedregal. Por cierto, para este partido podrían únicamente recuperar a Piero Quispe, quien ya cumplió con un juego de suspensión luego de ser expulsado en ese clásico capitalino. Habrá bajas de nueva cuenta para enfrentar al rebaño sagrado y hoy son duda también Rubén Duarte y Rodrigo López. Así la información del equipo de Universidad Nacional, que espera ya cerrar a su nuevo técnico en las próximas horas. Más bajas en Pumas. ¿Quién llega peor? O sea, Pumas. la noticia, como tú dices, Hay que lanzar una moneda y para ver de qué lado cae, porque están. También, cuando están complicados. Pumas pierde contra Tijuana 4-2, la noticia en ese momento yo dije, Chivas va a ganar. Cuando Chivas pierde ayer, dije, no, bueno, llega peor Las Chivas. pocas ganas que le vi ayer a jugadores de Chivas No, no. para preocuparte. Pero en el duelo de Pumas, en el último también, nadie, o sea, jugadores en el área y nadie llegaba ni siquiera a presionar. Nadie. Dejaron pasar como mantequilla el balón. Sí, Es yo. un contundente 0-0.
¿Qué es un... Órale, banda rojiblanca. Pónganse cómodos que les traigo el chisme del momento. ¿Se acuerdan cuando todos andábamos bien emocionados pensando que CH14 regresaba al rebaño? Que si el mito volvía, que si el hijo pródigo había regresado, que si venían los goles y la mística. Pues la neta es que la cosa no resultó como esperábamos y, la verdad, duele admitirlo, el sueño se nos está desmoronando. Resulta que nuestro querido Chicharito, ese ídolo para muchos, ya anda en la recta final de su contrato con Chivas y todo apunta a que no le van a renovar. Así como lo oyen, CH14 se nos va. Y lo que más nos rompe es que a partir de julio ya podrá andar coqueteando con cualquier equipo. ¿Se imaginan verlo vistiendo otra camiseta? ¡Qué bajón! No es que el vato no quiera seguir, pero en la cancha su nivel ha estado, ¿cómo decirlo sin que duela? Bien flojo. Apenas 3 goles en más de un año con la rojiblanca. ¡3, banda! Sí, es cierto que vende camisetas como pan caliente, llena estadios y es un éxito comercial. Pero cuando llega la hora de la verdad, ¿dónde están los goles? Porque aquí lo que importa es anotar. Y la neta, no ha pasado. El último gol lo metió contra el San Luis, y aunque lo celebramos, el equipo perdió 3-1. Antes de ese, le anotó al Puebla y hasta contra el Cibao FC. Sí, leyeron bien, al Cibao no es broma. Con esos números, la directiva ya cachó que, en lo futbolístico, CH14 no ha sido el refuerzo soñado. ¿La conclusión? Parece que Amorí y compañía no tienen planes de soltar la feria para renovarlo. Y ahora la gran pregunta, ¿qué le espera a Chicharito? ¿Se retira? ¿Se lanza a la MLS? ¿O aparece algún equipo en México que esté dispuesto a pagarle lo que pide? Porque si algún club lo quiere, va a tener que adaptarse a un sueldo muy diferente al que él tenía. La historia de CH14 en el rebaño parece que ya está llegando a su fin. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será el final definitivo o le darán una última oportunidad? Suelten la neta en los comentarios, porque esto se va a poner de lo más interesante. ¿Última chance para Chicharito? Ni de chiste, banda. Basta ya de vivir en el pasado. Hay que ser realistas, y con todo el respeto que se merece CH14, su etapa en Chivas ya se acabó. Sí, leyenda, ídolo, lo que quieran, pero el fútbol es de resultados, no de recuerdos. 3 goles en año y medio. Es inaceptable para un delantero del Guadalajara. No estamos hablando de un novato, sino del mismísimo Javier Hernández, el tipo que jugó en el Manchester United, en el Real Madrid, y que fue la cara de la selección mexicana. ¿Y ahora nos conformamos con goles al Cibao FC? Por favor, esto es Chivas, carnales, no un museo para homenajear. Aquí se exige el máximo rendimiento. Si nos emocionamos solo porque Chicharito vende camisetas o llena el Akron, mejor nos dedicamos a vender merchandising y olvidamos los títulos. El fútbol es anotar y punto. ¿O vamos a seguir regalándole minutos solo porque es Chicharito? Si otro delantero hiciera lo mismo, ya lo habrían dejado en el banquillo hace meses. Pero con él siempre nos hacemos de la vista gorda. Y ojo, no es que no sea histórico del club o que no haya dejado huella. Claro que sí, pero lo que hizo en 2010 no nos va a ganar el próximo torneo. Piénsenlo, ¿queremos un equipo competitivo o un museo de viejas glorias? Porque si es lo segundo, pues sigamos dejando que Hernández juegue por cariño. Pero si queremos volver a ser campeones, necesitamos jugadores en su mejor momento hoy, no de hace 10 años. Y luego está el tema del sueldo, que ya saben, Chicharito no juega gratis. ¿De verdad creen que su rendimiento justifica lo que cobra? Ni de pedo. Aquí es donde Chivas tiene que ponerse las pilas. Si lo renuevan, van a gastar una feria en un jugador que ya no rinde para ser titular indiscutible. ¿Vale la pena? La respuesta es obvia, no. Ese dinero se debería invertir en un delantero de verdad, uno que le infunda miedo a las defensas rivales, porque, por mucho amor que le tengamos a Chicharito, ya no es el de antes. Así que, si me preguntan, ¿la etapa de Hernández en Chivas ya llegó a su fin? ¿Le damos una despedida con honores? Claro, y le agradecemos lo que hizo, pero esto es fútbol, y el agradecimiento no se traduce en victorias. ¿Ustedes qué piensan, banda? ¿Se animan a decir la verdad o se quedan en la burbuja de la nostalgia? Pero, banda, no es lo mismo que Chicharito no rinda y que el equipo entero esté en caída. Porque no solo es CH14, Chivas parece tener una enfermería digna del IMSS en quincena. 7 jugadores lesionados. 7. Y entre ellos, algunos que son claves en la cancha. Y ni hablemos del técnico, que tampoco se salva. Sí, Óscar García también se la aventó. A este paso, en el próximo partido vamos a ver hasta a los utileros y al chofer del autobús en la banca.